Entonces ya tenemos nuestra primera escena, que sería jugador, y ahora vamos a ejecutarla. Entonces, en este menú que vemos aquí arriba, bueno, estas opciones, estos iconos, vemos que el cuarto, que es el segundo que está habilitado, porque estos no están habilitados ahora mismo, tenemos una opción que es reproducir escena, o bien F6. Entonces, si le damos a reproducir escena, vamos a ver nuestra escena. Fijaros, se ha abierto una ventana y aparece nuestro personaje, pero aparece en una esquinita. Aparece en una esquinita porque, por defecto, empieza centrado en la esquina superior izquierda de lo que va a ser nuestra pantalla. Esto va a ser la pantalla, este rectángulo, y aquí aparece nuestro personaje. Esto en realidad es muy útil porque lo que quiere decir es que el personaje está en el origen. De hecho, vamos a hacer una cosa que es, vamos a seleccionar nuestro jugador aquí y haciendo clic en él lo movemos, pero veis lo que pasa, que en este caso le doy a control Z para deshacer, se ha movido solo lo que sería la forma de colisión. Lo que queremos es seleccionarlo todo y le vamos a dar a este icono de aquí, asegura que los hijos del objeto no sean seleccionables, es decir, lo va a tratar como un todo. Entonces vamos a cogerlo, vamos a poder mover y lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Shift a la vez para que nos lo mueva o bien en el eje vertical o bien en el eje horizontal. Y lo vamos a mover en el eje vertical hasta ponerlo de forma que el borde inferior coincida con esta línea. Lo soltamos y lo dejamos ahí. Entonces, ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Que tenemos el personaje justamente con su base en el 0, 0. Entonces esto nos va a hacer más práctico trabajar con él. Esta escena jugador en sí misma no nos sirve porque lo que necesitamos es poder incorporar esta escena dentro de una escena más grande. Vamos a guardar la escena. Entonces, para guardar la escena, simplemente le damos a escenas, guardar escena, o también vemos que podemos hacerlo con control S. Le damos a guardar escena y ahora vamos a crear una nueva escena. Entonces vamos de nuevo aquí en el menú superior a escenas, nueva escena. Y le vamos a decir, en este caso, que sea una escena 2D. Y esta escena, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner la escena como nombre principal. Porque esta va a ser la escena principal. Y la vamos a guardar, guardar escena, la guardamos. Vemos que aparece aquí en el sistema de archivos. Y en el panel de escenas que tenemos nuestra escena, vamos a añadir la escena del jugador. Entonces le damos no al más, sino al símbolo que hay al lado, instanciar un archivo de escena como nodo, le damos un clic, nos dará como opciones las dos escenas que existen y vamos a elegir la escena jugador, abrir, y vemos que ha incorporado a nuestro jugador como hijo de la escena principal. Entonces, vamos a hacer una cosa que es, vamos a poner nuestro jugador donde se le vea. Dentro de la escena le vamos a poner en el centro. Con esto no estoy modificando en sí la escena jugador, sino que lo que estoy modificando es cuál es la posición de la escena jugador dentro de la escena principal. Entonces ahora vamos a darle al play. Pero no al play de antes, que era para reproducir una escena, sino el play inicial, que sería para reproducir el proyecto. Y nos va a decir que no se ha definido ninguna escena principal. Entonces queremos seleccionar una escena principal. Para ello le damos a seleccionar y elegimos la escena que hemos llamado principal. Le damos a abrir. Ya está seleccionada. Y esto que se ha abierto ya es la escena de nuestro juego. Y aquí tenemos al personaje. Ahora vamos a ver cómo hacemos que nuestro personaje se pueda desplazar de un lado para otro. Para ello, lo que vamos a hacer, bueno, cerramos aquí cerramos la ejecución de nuestro juego y dentro de la escena jugador le vamos a dar un script. Entonces, este icono de aquí, en escenas, arriba a la derecha, que tiene un símbolo más verde, le hacemos clic y nos sirve para añadir un script, es decir, un programa de código. Nos ofrece una ruta por defecto, que en este caso me parece bien, la que tenemos aquí.
y normalmente tendremos una plantilla predeterminada. Le damos a crear y vemos que aquí aparece un espacio en el que se puede crear nuestro código, que está escrito con un lenguaje que se llama GDScript, y es bastante sencillo de utilizar. Vemos también que aquí va a aparecer la lista de los scripts que tenemos accesibles, que tenemos abiertos, pero ahora mismo no nos interesa que nos moleste eso, entonces vamos a utilizar esta flecha, si os fijáis justo debajo de donde estaría el script, esta flechita, para que desaparezca esa parte, igual la podríamos hacer aparecer, y también vamos a, utilizando estas 4 flechitas de aquí, vamos a activar el modo sin distracciones. Eso quiere decir que vamos a poder ver nuestro script en primer plano. Y de hecho, si queremos tener un poco más de espacio, podemos también empequeñecer este panel de abajo haciendo clic en lo que esté señalado con azul, que puede ser salida, depurador. Pues hacemos un clic y de esa forma lo minimizamos. Entonces, vemos que aquí hay unas opciones, nos dice, bueno, esto está comentado, es decir, que esto no lo va a ejecutar el programa. Dice, declara variables miembros aquí, como por ejemplo A o B, etcétera. Y también vemos que aquí hay una función que nos dice que será llamada cuando el nodo entra en la escena, en el árbol de la escena, por primera vez. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, para empezar, vamos a borrar toda esta parte que está comentada. Esto también. Y vemos que aquí dice reemplazar esto por el cuerpo de la función. Bueno, para ver lo que pasa, vamos en un primer momento a poner un print. Print significa que imprimamos algo en consola. Y la consola, bueno, en la salida que tenemos aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle print se ha incorporado a la escena principal el personaje. Guardamos con control S y le vamos a dar a ejecutar. Entonces, si os fijáis, se ha abierto la misma ventana de antes, pero aquí en la salida se ha incorporado a la escena principal el personaje. Es decir, que ya estamos ejecutando automáticamente esta función ready. Esta función ready es una función especial que tiene JavaScript, que en cada nodo que la ponemos, en el momento en el que el nodo entra a formar parte de la ejecución del programa, es decir, del árbol de escenas, se va a ejecutar lo que ponga en esta función. Entonces, queríamos hacer que el personaje se moviera. Vamos a ver cómo se puede hacer. Tenemos aquí el personaje y lo que queremos hacer es que se desplace por la pantalla. Muy bien. Para que el personaje se desplace por la pantalla vamos a utilizar ahora otra función que también nos incorpora JavaScript y que, como veis, nos va completando simplemente con poner pro ya con el guión ya nos pone process. Esta función process es una función que se va a ejecutar en cada frame del juego. Es decir, que cada 30avo de segundo más o menos, dependiendo de cómo esté configurado, cada 60avo, nos va a ejecutar esta función. Entonces le vamos a decir que tome position, es decir, como estamos dentro del programa del jugador, del script del jugador, le vamos a decir que la posición del jugador .x, position.x, es decir, la posición horizontal, aumente en 1. Y vamos a ver lo que sucede cuando le damos a ejecutar. Como vemos, ya se está moviendo. El personaje se está moviendo solo porque es lo que le hemos indicado. Le vamos a indicar también que si la position .x es mayor o igual que 800, por ejemplo, entonces se va a reducir para que vaya de un lado a otro. Le damos a play y podemos ver que llegará a un punto en el que recibirá la instrucción de volver hacia la izquierda. En este caso, lo que ha sucedido es que no hemos llegado a ese punto. Vamos a hacer una pequeña modificación